Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 5 del Evangelio según Mateo. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la porción que hoy nos va a ocupar. Yo le quiero dar gracias a Dios por ustedes que están aquí hoy, en esta tarde, en esta noche, que están aquí para ser bendecidos por la palabra de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Le voy a pedir a alguien que me dé el otro iPad, por favor, cuando puedan. Le damos la bienvenida a quien nos visita por primera vez, quien está aquí de continuo, ¿verdad? Alguien me dijo: pastor, ¿vamos a seguir celebrando culto los miércoles? Sí, hasta que las células crezcan y se multipliquen, pero como eso está muy lejos, ¿verdad?, de todavía poderlo nosotros conseguir. Vamos a seguir estando aquí los miércoles, vamos a seguir buscando el rostro del Señor. Yo le animo a usted, le aconsejo, ¿verdad? Le digo que vaya a una célula, busque una célula. Si usted tenía eso de estar antes en un estudio y hoy no lo hace, por las razones que usted pueda tener en su vida, lo mejor es estar sirviendo, buscando al Señor, haciendo su poderosa voluntad. Amén, amados hermanos. Amén. Entonces hoy vamos a predicar un mensaje de la palabra de Dios, un consejo práctico para la vida cristiana, ¿verdad? Algo que se debe de seguir fomentando, algo que debe de ser nuestro, peculiar obviamente de la iglesia, y que lo quiero predicar en el nombre del Señor Jesucristo. El capítulo número 5 del Evangelio de Mateo, el verso número 37 solamente vamos a leerlo, y voy a darle gloria y honra a nuestro Señor y a nuestro Dios. A través de la predicación le quiero agradecer al Señor, ¿verdad?, el privilegio, la oportunidad también que nos concede. Amén, gracias, hermano Isidro, gracias. Que el Señor nuestro Dios nos ayude hoy en esta tarde. Todavía se oyen hojas así, dando vuelta. Me voy a esperar un momentito para que usted también lo lea con nosotros. Amén, amén. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Parece esto que no tiene sentido, ¿verdad?, leerlo. Parece que no tiene propósito. Parece que quedó allí sin nada, obviamente, que pueda hacer para bendecir nuestra vida. Pero esto que está allí, amados hermanos, es algo muy importante. Es algo que hoy obviamente debe de estar vigente en la vida de la iglesia, para que la iglesia obviamente tenga una postura que debe de ser buena delante de toda la gente, fuera y dentro de la iglesia, en el núcleo de nuestra familia, en medio de los compañeros del trabajo, en medio de la sociedad donde nosotros estamos. Hoy lo más terrible que le puede pasar a la iglesia del Señor Jesucristo es que la gente que está perdida lleguen a perder la credibilidad en Dios por culpa de nosotros. Eso es lo más fatal que nos puede pasar. Entonces hoy yo voy a predicar en el nombre del Señor Jesucristo este mensaje que el Señor puso en mi corazón, lo puso desde hace tiempo, y hoy yo le agradezco al Señor que nos permite predicarlo, y quiero predicarlo para gloria y alabanza de su nombre. Señor, ayúdanos en esta hora, Dios mío, te ruego con todo el corazón que la gloria y el poder, la grandeza, la unción de tu Santo Espíritu, Padre amado, esté, Dios mío y Señor mío, siempre en mí, que tú te muevas, Señor, como sea tu deseo, que no sea solamente yo hablando, sino que sea tu presencia, que a través de mí, Padre Santo, tú bendigas a la iglesia, tú la enseñes, Señor mi Dios, y a través de este consejo que voy a dar en esta noche, Señor, tú instruyas, Señor, y que volvamos a tener, Señor mi Dios, una consolidación contigo, una vindicación, Señor Dios Todopoderoso, contigo, Señor, para seguir haciendo tu voluntad. Tú lo dijiste, Padre amado, que si la sal llegase a perder, Señor mi Dios, su sabor, para nada sirve, Dios mío y Señor mío. Tú dijiste, Señor mi Dios, que si nuestra luz no alumbra delante de los hombres, Señor y Dios, entonces, Señor, nuestra vida está siendo vivida en vana. Te pedimos que hoy nos ayudes. Somos tu iglesia, tu pueblo, lo que amas, por lo que tú, Señor mi Dios, vas a volver a esta tierra para llevarnos, Dios Santo,
pronto vas a volver, Señor, a encontrarte con nosotros en las nubes para que estemos contigo para siempre. Haz tu poderosa voluntad en esta hora por la grandeza de tu amor, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Le voy a pedir a los músicos, están por ahí, ¿verdad? A las 7:40 vengan aquí a tocar. Y el praise team también, amén. Y no se esperen, si yo sigo hablando, el praise team puede cantar una alabanza bajito y yo ya voy a entender que el tiempo se acabó, amén. ¿Así lo vamos a hacer? Ok, ya lo tienen, ¿verdad? Una de las cosas a las que yo quiero obviamente decir y usarlo como forma de introducción es obviamente la decadencia que nosotros estamos viendo de los valores alrededor del mundo. No es solamente un país, no es solamente una ciudad, no es solamente un estado, no es solamente, ¿verdad?, una colonia, una casa, es obviamente donde quiera. La decadencia de los valores está siendo cada día más grande y eso obviamente también ha llegado a la iglesia. En días pasados, cuando estuve hablando en California, en Vista, California, yo le decía a los hermanos que una de las cosas que a mí me ha afectado mucho es ver obviamente un gran desorden en la iglesia del Señor. Y yo les decía con mucha franqueza y les decía con mucha postura en seguridad que una de las cosas que no nos debería de pasar a nosotros es obviamente los divorcios dentro de la iglesia. Pero desgraciadamente están pasando. ¿Por qué? Porque obviamente la iglesia está todavía en un estado imperfecto, está en un estado vulnerable, o sea que la vulnerabilidad todavía puede ser algo que puede dañar nuestras vidas. Y nosotros obviamente estando en este estado imperfecto, no debemos de bajar la guardia, no debemos simple y sencillamente tomar las cosas a la ligera. Tenemos que estar velando constantes, tenemos que estar con el deseo de seguir adelante con el triunfo que el Señor nuestro Dios ya nos ha dado. Y yo cuando expresaba esas palabras, al final alguien me dijo, pastor, dice, fíjese que yo no había oído a casi a nadie decir que le duele ver todo esto dentro de la iglesia, dice, y cuando usted lo decía, dice, yo podía percibir el espíritu suyo de que a usted le dolía. Le digo, sí, es que estas son cosas obviamente que le dan un frenón al evangelio, detienen la obra de Dios, ponen obviamente en tela de juicio la grandeza del Señor, no porque el Señor sea imperfecto o porque se tenga que dudar de Él, pero los que somos de Él, los que hemos sido transformados, los que tenemos una nueva mente y un nuevo corazón, no hemos sabido en verdad o en realidad lo que tenemos, no hemos entendido qué es lo que se nos ha dado, y ese es el problema. Pero hoy, amados hermanos, a más de que esto sea una regañada, es una exhortación. ¿Para qué? Para que los cambios que sean necesarios hacer, usted los haga. Era como ayer enseñaba yo en la célula y yo les decía a los hermanos cuando hice las preguntas al final, y yo mismo me las hice y yo mismo tuve que contestar, porque todo fue aplicado en la retórica, nada fue aplicado personalmente o dirigido personalmente a alguien, solamente se expresaba y se decía si aquello que se había enseñado era algo que nosotros estábamos pasando o era algo que estaba afectando nuestra vida. Y todavía dije yo, si eso está allí, tenemos que despojarnos de esto, y si eso no ha llegado a usted, usted está limpio en su conciencia, limpio en su corazón, no hay nada de esto, entonces nunca le permita esto llegar a su vida, porque ciertamente esto, como leímos en la palabra de Dios, le dañará. Y eso es verdad. Y nosotros muchas veces cosas que hacemos, cosas obviamente que están en nuestra vida, cosas que quizás no nos hemos despojado de ellas, no llegamos a pensar que esto nos puede afectar. Insisto yo que la decadencia de los valores en medio de la sociedad, en medio de todo el mundo, es algo obviamente que se puede ver, se puede palpar, se puede sentir y se puede vivir alrededor obviamente de las personas. Pero esto no debe de ser así en la iglesia, y les voy a decir por qué. Porque la iglesia no vive o no camina bajo los rudimientos del mundo. La iglesia no vive así, ni debería de vivir así.
La iglesia, aunque está en el mundo, no somos del mundo, somos del Señor nuestro Dios. Y esto obviamente no debe de ser para nosotros. Ustedes, padres de familia como yo, ustedes tienen que ser el óptimo ejemplo a sus hijos. Y si lo son, y si sus hijos un día se desvían y no perseveran, un día usted le va a librar su cabeza. Porque ciertamente nosotros un día daremos cuenta a Dios de todo esto. O sea, usted tiene que tirarle a lo más alto para que si no llega hasta allá, de perdida llegue a algún lugar, le pegue a algo. El Señor nuestro Dios nos ha dado a nosotros recursos y en esos recursos tenemos todo para poder conservar todo lo que Él nos ha dado. Cuando yo estaba estudiando esto el día de ayer en la noche, hoy en la madrugada, después de la oración, también me quedé leyendo un poco y yo le decía: Señor, ayúdame a entender lo que tengo que predicar. Ayúdame, Señor mi Dios, para que yo haga tu voluntad hoy en el culto de la tarde, para que alguien se vaya bendecido, a más de salir molesto, Señor, por la exhortación. Señor, yo te ruego que hoy alguien se vaya con el deseo de querer ser diferente, con el deseo de cambiar. Y cuando estaba orando, amados hermanos, se me venía a la mente Colosenses capítulo número 2 y verso número 8, donde el apóstol Pablo, obviamente hablándole a los hermanos por el medio virtual de la carta, él les animaba a ellos y les dice: mirad que nadie os engañe. O sea, mirar que nadie os engañe. ¿Y cómo venía el engaño? Por medio de la filosofía y de las huecas sutilezas. O sea, la filosofía es el amor al conocimiento. Mira que nadie te engañe, mira que nadie te dé a ti las huecas sutilezas y te puedan convencer según las tradiciones de los hombres y no conforme obviamente al Señor, según los rudimientos del mundo y no conforme a Cristo. Se fijan que los rudimientos del mundo son para el mundo, pero el rudimiento de la verdad es para la iglesia del Señor en la verdad. Y eso, amados hermanos, no lo podemos combinar. Si usted lo combina, se está equivocando. Dañará a los suyos principalmente. Estará haciendo algo que usted no debe de hacer. Yo cuando estaba pequeño, y me acuerdo en estos tiempos, y me acuerdo que a mi abuelo le daban faldas de cerro, cordilleras de cerro, porque si digo faldas, va a decir faldas, ¿verdad? Como vestidos, le daban así como lo que eran las puntas de los cerros, no las puntas, los abajo de los cerros, y le decían a mi abuelo: te prestamos allí. Y mi abuelo iba y limpiábamos todos y ahí sembrábamos. A eso le llamábamos un cuamil. Y cuando íbamos para allá, subíamos para el lado de un pueblo que se llama Buenos Aires, íbamos por la mata, y cuando íbamos nosotros a cuamiliar, mi abuelo limpiaba pedazos del cerro. Y yo me acuerdo que mi abuelo casi no usaba químicos, fertilizantes tampoco. ¿Por qué? Porque las faldas de los cerros estaban bien llenas de nutrientes. Y una vez mi abuelo nos miró, ¿verdad?, a nosotros haciendo una combinación con herbicidas. Y yo recuerdo, estaba pequeño, no era muy grande de edad, que mi abuelo nos dijo: no le pongan mucho, porque lo que es para matar eso puede matar a las plantas del maíz y del frijol. Porque se sembraba la planta del maíz y luego se le echaba frijolito y luego el frijol se amarraba entre la misma planta y crecía todo junto. Y me acuerdo que yo eso, amados hermanos, teníamos que tener cuidado. Hoy usted tiene que tener mucho cuidado con lo que está en su casa. ¿Por qué? Porque si no mismo usted va a ser el autor, obviamente, de la destrucción de sus propios hijos. Hoy lo podemos ver una y otra vez. Y aquí se reserva el derecho, obviamente, a lo que es, obviamente, la privacidad. Yo no puedo estar aquí y empezar a mencionar nombres. Mire, fulano, sutano, mangano, perengano, siricuano y todos los cuanos. A todo mundo se les ha dado consejos, a todo mundo se le ha predicado, pero muy pocas personas han hecho algo con todo lo que se les ha dado. Y es allí
No pueden ver más lejos de aquí, de enfrente de ellos, lo que está adelante. Uno sí lo puede ver. Uno sí espiritualmente es consciente y es capaz de poder discernir. Y es por eso que estamos hablando, es por eso que decimos, es por eso que enseñamos, es por eso que queremos que la iglesia escuche y que escuche con atención y que tenga en su corazón el deseo de querer hacer cambios constructivos para que su vida siga siendo de bendición, como el Señor nuestro Dios la llamó y la ordenó para que fuese. ¿Sí me entienden, amados hermanos? Entonces hoy nosotros no podemos vivir por los rudimientos del mundo. Cuando leemos en la palabra, mirar que nadie os engañe, dice, por medio de las filosofías y de las huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Esto separa al mundo y separa a Cristo, separa una vida y separa la otra, la forma de ser y de vivir de un lado y la forma de ser y de vivir del otro lado. Por eso hoy intitulé el mensaje casi igual como leímos: cuando hables tú sí sea sí y tú no sea no. Porque la Biblia dice que cuando uno da más de eso, entonces todo eso solamente lo que va a traer es mal. Y el Señor obviamente esto lo habló en las bienaventuranzas, en el sermón del monte. El Señor nuestro Dios enseñó a aquella gente que estaba escuchando el mensaje obviamente del sermón del monte, porque el Señor, insisto yo, que quería elevar la conciencia humana, quería obviamente elevar la vida de aquellos hombres y de mujeres para hacerlos mejor, para que pudieran entender con más claridad y plenitud lo que era el reino de Dios. Y el Señor nuestro Dios, si miramos en el verso 17 del mismo capítulo y hasta el verso número 20, vea usted lo que dice la Biblia. Jesús está hablando y les dice: no penséis que he venido para abrogar o para anular obviamente la ley o los profetas. Yo no he venido para eso, el Señor les aclara. Yo estoy aquí obviamente con un propósito específico. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. ¿Para qué? Para cumplir la ley. Porque si no hubiera habido un solo ser humano que hubiese cumplido la ley al pie de la letra, mucha gente podía señalar a Dios y decir: tú nos diste algo a todos nosotros que era obviamente inmedible, impesable y mucho menos cumplible para hacerlo para ti. ¿Sí o no? Por eso cuando Dios condenó al mundo antiguo, miró la fe de Noé. Miró que un hombre en medio de una sociedad totalmente perdida, que el pensamiento era de continuo del mal hacia el mal, y un hombre le creyó a Dios con su casa, y por eso Dios condenó al mundo antiguo. No hubo excusa. Y hoy nosotros podemos darnos cuenta aquí que el Señor Jesucristo, Dios en la humanidad de un hombre, bueno, Dios en la humanidad de un hombre, Dios obviamente manifestado en ser humano, Él viene y dice: no piensen que yo he venido para cancelar, para abrogar, anular la ley. Yo no vine para eso, yo vine para cumplirla. Y enseguida en el verso 18 dice: por cierto o de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El verso 19: de manera declara el Señor que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y luego dice: mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será obviamente llamado grande en el reino de los cielos. Eso es muy importante. Quiere decir que si una persona como usted y como yo vivimos en justicia y en santidad de la verdad, y lo que hacemos, no solamente entre los seres humanos, sino delante de Dios, vamos a ser reconocidos. Dios sabe cada aspecto de nuestra vida. Dios sabe cuando decimos la verdad, Dios sabe cuando decimos mentira. Dios sabe cuando estamos actuando con astucia o estamos actuando con justicia. Dios sabe todas las cosas.
Y esto lo dijo el Señor porque obviamente el verso 20 es el verso clave, pero yo me quise ir hasta el verso 17 para darle contexto obviamente a lo que yo quería decir. Porque escuchen lo que el Señor Jesús dice en el verso 20. Dice: por eso os digo que si vuestra justicia, la forma de vivir teniendo lo de Dios y haciendo las cosas obviamente sin maldad para agradar a Dios, si esa justicia de ustedes, les dice Jesús a los discípulos, no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? Porque obviamente los fariseos y los escribas, dos de las sectas más grandes en el tiempo bíblico del ministerio de Jesús, ellos eran falsos. Ellos decían y no hacían, ordenaban y no hacían. Por eso el Señor nuestro Dios dice estas palabras. Y usted puede ver en el capítulo 25 del mismo evangelio de Mateo, el Señor les dice: todo lo que los fariseos y los escribas os digan que hagan, ustedes háganlo, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué creen ustedes eso? Porque ellos obviamente basaban su justicia, supuestamente, la justicia de Dios, pero ellos la hacían mentira como hacían las obras. Por eso hoy nosotros, amados hermanos, no podemos ser así. Usted y yo podemos persuadir a los hombres. Es como cuando decía el hermano Alfonso hace un momento, y se lo voy a decir, lo voy a recalcar yo. Si usted algún día tiene la libertad de ser una persona que diezme y ofrende, hágalo de corazón y hágalo sin importarle nada más, porque cuando usted lo dio y lo dio de corazón, Dios lo recibió. Y lo demás, eso ya no es asunto suyo, la verdad. La verdad, yo cuando lo hago, yo lo hago así, y lo demás ya no es asunto mío. Lo que importa es esa parte inicial, es eso, es cómo se consagra, es cómo se da, es cómo se llega, es como esto. Porque usted va a hallar enseñanzas de lo que usted quiera en YouTube, en Facebook y con sus familiares que están en desacuerdo con alguna de las cosas de la iglesia. ¿Sí o no? Usted va a encontrar múltiples cosas, pero ¿sabe una cosa? Hasta que no pasen el cielo y la tierra, aquí está la regla de vida nuestra. Aquí está lo que acabo de leer. Y esto, amado hermano, se va a cumplir al pie de la letra. Y esa es la verdad. Eso es la verdad. Por eso el Señor les dice, por eso dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, vea usted lo que dijo el Señor. Con ese simple hecho de declaración, el Señor eliminó y aniquiló obviamente a los fariseos y a los escribas, ¿sí o no? La lógica nos debe de enseñar eso. O sea, haga de cuenta que si yo ahorita traigo a 20 personas y los llamamos fariseos, a otras 20 y los llamamos escribas, y decimos: amados hermanos, si usted y yo, los hombres y las mujeres de este lugar, no somos mejor que ellos, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos no iban a entrar. No iban a entrar como vivían, no iban a entrar por lo que hacían, no iban a poder llegar al lugar obviamente que ellos estaban declarando que iban a poseer. Y eso es lo importante de todo esto. Por eso hoy, a través de este consejo, en esta reflexión, usted y yo tenemos que tener el deseo. Yo ayer insistía en mi estudio y dije: si nadie desea un cambio, yo no se lo puedo dar. Yo no me puedo meter adentro de alguien y hacerle un cambio. No lo puedo hacer. Mi responsabilidad es enseñar. Mi responsabilidad aquí es predicar. La responsabilidad de usted es recibir y actuar. Y yo le voy a decir algo: no se deje. Siga adelante, siga fuerte, siga constante. Esta vida, la vida cristiana bien vivida, al margen obviamente de la palabra de Dios, o al paralelo más bien dicho, de la palabra de Dios, es la vida que le agrada a Dios. Es la vida que al final obviamente no nos va a dar a nosotros ninguna mala sorpresa. Es la vida que el Señor nuestro Dios quiere que nosotros vivamos, sí o no. Por eso lo que leí en Mateo 5:37,
Obviamente cuando el Señor nuestro Dios declaró y dijo, el sí de ustedes debe de ser sí y el no debe de ser no. ¿Sí o no? Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, ¿de dónde procede el mal? Alguien gríteme desde allá, desde donde esté. ¿De dónde procede el mal? ¿Dónde nació el mal? Sí, en el corazón. Pero ¿quién es el promotor de lo malo? El diablo. Entonces todo lo que se hace a más de esto viene del diablo. Es del diablo. Es por el diablo. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra. Esto es lo que nos está enseñando el Señor nuestro Dios. Porque si algo viene de más de esto, dice, proviene del mal. Porque lo que es de más de esto, del mal procede. Y en esto, amados hermanos, radica literalmente el llamado del Señor Jesucristo a la gente que le estaba escuchando en aquel día. Y debe de ser hoy para nosotros los que estamos aquí escuchando este mensaje, que hicimos todo lo que era necesario hacer para estar aquí y poder aprender algo o volver a reafirmar algo por medio de la palabra del Señor nuestro Dios. Y este mensaje era un mensaje obviamente que demandaba integridad absoluta. No hay puntos medios en esto. En este mensaje obviamente el Señor buscaba la honestidad radical de sus seguidores, de sus discípulos. Y el rechazo completamente a la hipocresía, a querer vivir en una doble moral o queriendo vivir en dos estados de vida. No se puede, amado hermano, ser así y quedar bien con el Señor. Se puede ser así, pero vamos a quedar mal con el Señor. En días pasados estaba dando una reflexión al grupo de la oración y les decía yo que las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo, vaya a sentarse, vaya, siéntese. Las palabras de Timoteo o de Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda de Timoteo, del verso 1 hasta el verso 4, las cosas que le daba, cómo anunciaba, cómo esto. Pero en el verso número 5, algo yo tomé de allí, o el versículo 5 tomé para darles la reflexión al grupo de las mujeres. Y yo les decía claramente que obviamente allí hay algo muy importante para que nosotros podamos aprender de ello. Creo que dije el 5, hermano Jerry, es el 4, por favor, vaya al 4. Y lo que dice, ninguno que milita, escuche bien, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita. Enseguida obviamente habla también como el atleta, para poder ser coronado, debe de abstenerse de todo y competir legítimamente. Y el labrador, para poder participar obviamente de los crops o de la cosecha, tiene obviamente que trabajar primero. Y esto, amados hermanos, viene a ser para poder decir con énfasis claro que la integridad absoluta era lo que Jesús buscaba, una honestidad radical, y el Señor quería el rechazo en el corazón de ellos a la hipocresía. ¿Para qué? Para que vivieran como verdaderos discípulos creyentes de Él. Hoy nosotros tenemos que hacer eso. ¿Sabe usted que cada día menos personas creen en el cristianismo? ¿Y sabe por qué? La cosa es fácil. Dios sigue existiendo. Dios sigue siendo santo, sobre todo bueno. Dios sigue siendo misericordioso y maravilloso. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué dentro, en veces del mismo núcleo de nuestras familias, no podemos tener éxito con los hijos? ¿Por qué será todo esto? ¿Por qué será que es bien difícil poderse ganar casi a alguien relacionado a nuestra familia? Si el Señor sigue siendo el mismo. Hebreos 13:8 declara, Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, obviamente, es, creo yo, que nosotros, la iglesia, puede ser que estemos tomando algunos las cosas muy a la ligera. Estemos viviendo de la manera
que no es propia para el Señor nuestro Dios. En vez de tener decisiones firmes, de caminar obviamente como un ejército en orden hacia adelante, de tener la postura de conquistadores y de tener una mente verdaderamente transformada, en ocasiones variamos, nos hacemos como personas inconstantes, variamos, en ocasiones es sí, en ocasiones es no. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo declaró en 2 Corintios capítulo 1 del verso 17 al 19. Le parafraseo porque todo comienza desde el verso número 15, pero yo voy a ir al verso 17 para no tomar tanto tiempo. Y lo que está aquí haciendo el apóstol Pablo, obviamente, quería volver al lugar de Corinto. Quería ir con los hermanos, quería llegar a predicar con ellos. Pero él explica y dice obviamente en el verso 17, dice, así que al proponerme esto, o sea, ir con ellos, estar con ellos, vea lo que dice, usé quizás de ligereza. O sea, como que él les estaba diciendo, es como cuando algún hermano le dice, hermano, nos vemos en la oración, nos vemos en el estudio, nos vemos en el culto el próximo día de culto, miércoles o domingo, o nos vemos en la vigilia de mujeres, de jóvenes o de hombres, o nos vemos acá, sí, amén, ahí voy a estar, y la gente no llega. Es hablar a la ligera. Es hablar con un propósito no definido. Y lo que el apóstol dice, esto cuando él había dicho que iba a ir, vean, él mismo dice, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que no haya en mí sí y no. Qué tremendo eso, ¿no? Y nosotros no podemos pensar en las cosas de Dios, vivir para Dios. No podemos pensar en la carne. Tenemos que pensar en las cosas del Espíritu, en el Espíritu, para que todo sea bien hacia adelante. Por eso en el verso 18 dice claramente, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Como Dios es fiel. En la predicación, en el modelar delante de las personas, no podemos nosotros estar cavilando, no podemos vivir en doble pensamiento, no debemos de tener doble moral. Usted, amado hermano, que está en la iglesia y que su esposa no quiere mucho de la iglesia, usted siga firme adelante en el que lo ha llamado, en el que lo escogió desde el vientre de su madre, lo llamó por su nombre para que sea de él, con la esperanza de la vida eterna. No fluctúe en lo que es. Y usted, amada hermana, de la misma manera. ¿Por qué? Porque el mal más grande que usted le puede hacer a alguien que tiene alrededor de usted, que no es del Señor, es mostrarle inseguridad en lo que es, en lo que tiene y a lo que fue llamado. ¿Alguien le quiere dar un aplauso al Señor por ello? ¿Sí o no? Si algo van a ver de mí, los de mi casa y mi familia, es que lo que soy, lo que tengo y lo que quiero ser para el Señor es un sí en mi vida. No va a ser otra cosa. Y cuando esto dice la palabra de Dios, mas Dios es fiel, dice claramente, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Y luego dice el verso 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por Silvano, Timoteo y por mí, dice Silvano y Timoteo, dice, ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. O sea que lo que se predica, lo que se enseña, lo que debe de ser de la vida del hijo y de la hija de Dios, debe de ser sí siempre o no cuando tengamos que decir no en alguna cosa. ¿Sí me entiende? Sí para lo bueno, no para lo malo, ¿sí o no? Y eso es lo que dice la palabra, porque nosotros obviamente por medio de mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y hay cosas que el Señor dijo, ustedes deben de tener una decisión bien firme, y en lo que tengan que decir sí es sí sin variar, y en lo que es no sin variar.
Y eso es lo que tenemos que hacer y como tenemos que vivir. Tenemos que tener integridad, veracidad en la verdad. Por eso en el contexto, obviamente, como decía hace un momento, del sermón del monte, cuando el Señor estaba enseñando, cuando el Señor habló esta palabra, a la gente que estaba allí, a los discípulos, a los seguidores, debe de ser tan confiable que no necesite esta gente que esa palabra sea respaldada por nada más. Muchas veces estamos queriendo hablar, o puede ser, pero como la gente en ocasiones ya sabe que no somos en ocasiones como tenemos que ser, en veces le tenemos que poner un montón de más. Y el Señor dice, esto no debe de ser así entre ustedes. Esto no puede ser. O sea, si alguien dice sí en una cosa, debe de ser sí. Ahora, yo entiendo que pueden pasar casos, cosas, alguien se puede comprometer, en ese instante puede venir algo, un problema familiar, un accidente, una desgracia, un problema en otro lado. A mí como pastor hay ocasiones que voy decidido a ir a hacer una cosa y luego me sale otra y cosas de urgencia y digo, híjole, ¿cómo le voy a hacer aquí? Y en veces tengo que quedar mal con alguien, pero no es porque en lo que dije sí, después estoy indeciso, lo haré o no lo haré, iré o no iré. Me decían los hermanos el sábado en la noche, quédese, por favor, quédese, mire esto, mire el otro. Le dije, no, me tengo que regresar, tengo que estar en la iglesia, porque van a venir otros días que no voy a poder regresar por más que quiera. No voy a poder estar. Le dije, entonces yo ya me propuse desde el año pasado, si tengo que regresar, voy a regresar. Si puedo hacerlo, me voy a regresar. Y va a haber ocasiones que aunque ni me venga en el avión, voy a poder llegar. Entonces donde tengo la oportunidad lo voy a hacer. Más aparte le habíamos dicho a mi hijo, vamos a estar aquí en la iglesia con la ayuda de Dios. Y yo tenía más que razones para poderme quedar. Tenía más que invitaciones para poder tomar una. Pero la cosa no trabaja así. Aún dentro de la propia familia. Aún dentro, el otro día estaba yo cuidando a la niña. Y la niña viene y me dice, papá, ¿me das esto? Y yo le dije, sí, espérame un ratito y yo te lo doy. Déjame terminar esto. Y me dijo, ok, ¿como cuántos minutos? Volteé yo y le dije, no sé, espera. Y ahí conmigo usted no puede andar con cuentos, usted tiene que ser bien directo y lo que le dice lo tiene que hacer. Y luego ya después yo estaba ocupado y la miré que comenzó con el piecito. Y luego iba y se asomaba y me dice, ¿y por qué estás escribiendo tanto? Le dije, porque voy a enseñar, son cosas que voy a ir a enseñar. Y le dije, déjame un poco en paz, no me estés perturbando. Me dijo, es que yo nomás quiero que me des lo que dijiste que en un ratito. Y ya pasó el ratito, ya está un ratote. Y yo, hermanos, podía haber entrado en un diálogo con esa niña. Y si yo hubiera quedado, ahorita todavía estuviéramos platicando. Y lo que hice, me quité la computadora, moví los cables, moví el iPad y me levanté y fui, agarré lo que ella quería, se lo limpié, se lo piqué. Le dije, aquí está. Me dijo, gracias, papá chulísimo. Yo dije, ahí está bien todo el asunto. Después llegó allá y papá, no te voy a dar nada ahorita. Ahí luego le corté, no te voy a dar nada, déjame terminar. Hasta que yo no salga de aquí, no quiero que me hables ahorita. Y luego ya le sale otra cosa y ya está enojado. No estoy enojado, sal por favor para acá. A ver si la mamá no la vuelve a prestar, ¿verdad? Si no está bien, pero con esa niña usted no puede. Ayer los hermanos donde estuvo la joven en el estudio, no puede uno decirle otra cosa porque ella dice, es que tú dijiste. Y cuando yo ya le dije, no te voy a dar, no quiero hacer nada hasta que termine aquí, entonces ya salgo y ya te doy. Entonces ya fue y se sentó y allá estaba, ya mero. No le hice caso. Y salí y ya me dijo, ahora sí ya terminaste, ya terminé. A ver, ¿qué querías? Que hasta se me olvidó. Y luego le di lo que quería. Entonces, hermanos, yo puedo perder la credibilidad aún con mi propia nieta. ¿Sí o no? Porque ella se queja en veces. Y luego dice, es que a mí me prometen, me dicen y no lo hacen.
Y a ella, como es niña, ella promete y dice y no lo hace tampoco, pero nosotros no le vamos a poder decir eso a ella. Entonces hoy en este mensaje, eso es lo que es, amados hermanos, el meollo de todo este asunto. Nosotros como seres ya transformados, cambiados, llenos del poder de la presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios, tenemos que tener integridad. Debe de haber veracidad en nuestra vida. La palabra veracidad es lo que es el contraste, obviamente, a lo que es mentira, ¿sí o no? O sea, el apóstol Pablo declara en Romanos 4 y él dice: en todo tiempo sea Dios veraz y todo el hombre mentiroso. Pero si nosotros que somos de Dios comenzamos a obrar en lo que es la integridad y la veracidad, entonces debemos de entrar a ser íntegros, completos, y en veracidad es en verdad. Por eso en este contexto insisto yo que el Señor Jesucristo nuestro Dios, queriendo enseñar a la gente ese día, Él le dijo estas palabras: no digan sí cuando su sí no es en realidad lo que quieren hacer. No digan no cuando su no no es en realidad lo que quieren hacer. Su sí debe de ser sí y su no debe de ser no. Insisto yo que la verdad debe de ser el estándar natural en nuestra nueva vida. La verdad debe de ser un estándar natural en lo que es nuestra nueva vida. ¿Por qué me atrevo yo a decir eso? Porque la Biblia dice que el Señor nuestro Dios, cuando nos tomó, nos cambia la mente y el corazón. No nos dejó afectados como veníamos del mundo, no nos dejó con los mismos valores, nos dio valores nuevos, nos dio una vida nueva para que podamos vivir diferente, para que tengamos un nuevo estilo de vida, vivir obviamente en el deseo de Él, eliminando obviamente la doble moral en nuestra vida. ¿Qué es la doble moral? La moral ya en sí es lo que tenemos nosotros como capacidad para ir en busca de lo bueno. La moral es aquella cosa que hacemos para hacer lo que es correcto. Es nuestra actuación. Pero en ocasiones la doble moral no es de que sea reforzada como la doble unción. La doble moral en veces podemos ser uno en un momento y podemos ser otro en otro momento. Y eso no puede ser. No puede esto ser parte de nuestra vida. Insisto yo que algo natural que debe de ser a hoy en nosotros las nuevas criaturas y los que se van a bautizar en el próximo mes, esto debe de ser también para ellos. Ellos deben de saber que al momento de venir, al momento de ser hecho una nueva criatura, lo viejo pasa, lo nuevo se establece, la vida tiene propósitos divinos. ¿Sí me entienden? Y es por eso que la iglesia tenemos que seguir adelante, tenemos que vivir de la forma y de la manera que Dios nuestro Señor desea, de acuerdo a lo que Él dejó en su palabra. Por eso insisto yo que la verdad debe de ser el estándar natural de nuestra vida. Para los jóvenes, para los adultos, para los hombres y para las mujeres, esto debe de ser para nosotros. Y esto nos va a ayudar a eliminar la doble moral, donde algunas palabras obviamente van a requerir garantías o otras cosas para ser aceptadas. Hace rato decía yo que el mismo Señor dijo: si algo hay a más de esto, de mal procede. ¿De dónde viene el mal? Lo que es más de esto, dice, de mal procede, dijo el Señor. Advierte el Señor Jesús a buscar, obviamente, a buscar, impresionar o convencer a los demás mediante otras cosas. Eso no es bueno delante del Señor nuestro Dios. El Señor nuestro Dios en realidad quiso decir, leía en la versión de la Biblia de las Américas, no sé hermano Jerry si me puede poner ese texto, y después se va a la Biblia de la lengua actual y vean el mismo versículo 37 del capítulo 5, me voy a hacer un poquito para acá, y vea usted lo que dice, y los tres dicen diferentes, pero de los tres podemos aprender. Ahí está lo que es la lengua actual y dice: si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan más viene del diablo. De más viene del diablo. O sea, se dan cuenta que esto tenemos que tener cuidado.
Y nosotros en veces la tomamos a la ligera. ¿Qué va a hacer? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Y a veces dicen, yo no voy. Está haciendo mucha calor. Yo no voy a hacer. Está haciendo frío. No, ya se hizo tarde. Y eso, amados hermanos, ¿quién creen ustedes que es el que está avanzando en nuestra vida? Es el diablo. O sea, si a nuestro sí le falta la integridad de la verdad, estamos haciendo mal. Si a nuestro no le falta eso también, estamos haciendo mal. Ahora, vean lo que dice la Biblia de las Américas. Por eso es bueno leer una y otra Biblia. ¿Para qué? Para constatar que lo que se está diciendo no es un texto aislado, es algo que nosotros debemos de reafirmar en una y en otra escritura. Y luego dice, vea, ahora, la Biblia de las Américas, ¿no la tiene, hermano Jerry? Bueno, yo se los digo lo que dice la Biblia de las Américas. Dice casi exactamente lo mismo, nomás que dice, esto, lo último, dice, esto viene del maligno. O sea, ¿quién es el maligno en la Biblia? Pues es el diablo. Es el diablo, no hay otro como él. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nuestro Dios, Él es la verdad y el diablo es la mentira, como dice San Juan 8:44, ¿sí o no? El diablo es el padre de la mentira. Él usa obviamente la mentira, no hay verdad en él. Pero Dios nuestro Señor, Él es la verdad, según San Juan 14:6. El Señor dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, ¿sí o no? Entonces el diablo es el padre de la mentira, el maligno. Entonces nosotros no podemos darle lugar a eso. No hay razón obviamente para considerar obviamente que son malos, ¿verdad? Lo que nosotros, o es malo si decimos que no en alguna cosa. Alguien puede decirle a alguien, haga esto, haga lo otro, puede hacer esto. ¿Saben qué? No puedo, es mejor decir no que decir sí y no hacerlo. ¿Sí me expliqué? Entonces hoy nosotros tenemos que aprender algo de todo esto y que el Señor nuestro Dios nos ayude. La sencillez y la franqueza, insisto con esto, dice, por el contrario refleja el carácter, ¿verdad?, transparente y puro de Dios nuestro Señor. O sea que cuando nosotros somos sencillos, hablamos con franqueza, no hablamos con mentira, esto va a ser bueno. Cuando a alguien le vuelva a decir, hermano, ahí lo espero a tal hora, y usted diga sí, entonces tiene que llegar, tiene que hacer lo correcto. Yo en días pasados hablaba con mi esposa y le decía, yo pienso un poco diferente. Le dije, si yo quedé, yo quiero estar allí. Si yo digo que voy a estar a cierta hora, no quiero llegar tarde, no quiero llegar después, quiero estar allí. Si digo que voy a ir y que voy a hacer, quiero hacer lo que sea necesario para poder cumplir con lo que yo he dicho que voy a hacer. ¿Sí o no? Y con esto voy a entrar a lo que es mi conclusión. Nuestro Señor no indica obviamente, ¿verdad?, que solamente se tiene que decir sí en cosas o solamente se tiene que decir no. Lo que Él dice, si nosotros decidimos decir sí en algo, que cumplamos así de esa manera, que no pongamos más, que no perdamos la credibilidad, que la gente siga confiando en nosotros por lo que decimos, por lo que hacemos, por cómo vivimos. ¿Saben ustedes que el domingo, estando en el estudio con el hermano Carlos y su esposa, estaban enseñando a Bianca y a nuestra hermana Martina, esposa del hermano Eliseo? Y salió el texto de 1 Corintios 10:31. Y en ese texto, amados hermanos, es un paralelo a lo que es Colosenses 1:17 o 27. Cuando la palabra del Señor nuestro Dios obviamente nos enseña y dice esto: si pues coméis o bebéis, haced todas las cosas para la gloria de Dios. Y sabe usted que Colosenses indica también que en obras o en palabras Dios debe de ser glorificado. Entonces hoy es tiempo de poner cuidado.
Hoy es tiempo de decir: esto es lo que yo voy a hacer. Esto es para mí como pastor. Esto es para ellos como pastores. Esto es para mi esposa como esposa del pastor. Y esto es para todos en la iglesia. Por eso hoy, aún dentro del mismo cuerpo visible de Cristo, que es la iglesia, hay muy poca confianza. ¿Y quiénes somos los que hemos sido, que hemos hecho el mal en esto? Nosotros mismos. ¿Sabe que entre nosotros hay gente que no cree en el otro o en la otra, siendo hermanos, hijos del mismo Padre, con la misma postura y posición de bendición en el reino? ¿Y qué es lo que pasa? Porque en veces a nuestro sí le añadimos un montón de cosas. Saben de que yo puedo quedar, sí, ahí voy a estar, y poner un montón de excusas cuando no tomé el tiempo necesario, cuando no hice lo que tenía que hacer, cuando en ocasiones tengo que ir lejos y me he comprometido y digo: no tengo que tomar chances, como decimos, de fallar. Tengo que apurarme, tengo que hacer, tengo que hacer lo necesario. ¿Para qué? Para poder estar allá. Y esto es lo que es esta predicación. Si en este tan sencillo detalle comenzamos los que fallamos en esto a mejorarnos, hermanos, yo les aseguro que la vida de la iglesia puede cambiar, que la postura de la iglesia va a ser mejor, que nosotros obviamente vamos a poder tener mucha más credibilidad con la gente que nos ve y que nos oye. ¿Sí o no? Es como si alguien me habla a mí para decirme: mira, hay un problema acá, estamos en el hospital. Y yo les digo: voy a ir, a tal hora llego, y no llego. Insisto yo que puedo tener un problema de familia, otro problema mucho más grave que tal vez ese. Pero si esto lo hago conscientemente y digo: híjole, hoy va a jugar quien vaya a jugar. Hoy va a haber el partido del fútbol y es la final, y yo decido no ir. Y eso, a más de repetirlo, se va a hacer una costumbre en gente. Y eso es lo que le quita la credibilidad a la persona. Hoy todos tenemos que hacer algo, tal vez volver a fomentar la credibilidad en nuestra propia persona. De que los que nos ven y nos oyen, que digan: no, si él dice que sí o ella es sí, lo va a hacer, ahí va a estar, va a cumplir lo que ha dicho. Y esto, amados hermanos, es lo que dijo el Señor. Para elevar la moral, el Señor enseñó en el Sermón del Monte, para que no hubiera doble moral, sino una y verdadera. Por eso Jesús enseña que el sí debe de ser sí y el no, no. Y la única cosa que sobra obviamente aquí es quererle poner a lo uno o a lo otro, y eso proviene del mal. Todos tenemos libertad para decir, para hacer o para no hacer. Pero hoy que Dios nos ayude, solo queremos ser mejores para el Señor. Jesús, obviamente, al enseñar en el Sermón del Monte, Él quiso construir el reino de Dios, obviamente, sobre la verdad, que puede ser solo lo que edifica para bien. Y eso es. No puede haber mentira combinada en nuestra vida. No puede haber esa forma de estar cavilando y de pensar doblemente. El Evangelio obviamente es la verdad, y la verdad de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Es necesario que nosotros, que fuimos alcanzados por el Evangelio y que tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, también obviamente vivamos en una postura de la verdad. Y esto es para que nuestra vida obviamente sea una vida bendecida y prosperada. Una de las indicaciones hermosas y poderosas que da Santiago en el capítulo 5 y solo en el verso número 12, habla de muchas cosas en ese capítulo, pero algo que me impresionó a mí dice: pero sobre todo
O sea, como recogiendo las palabras del Señor del día del sermón del monte, y dice, pero sobre todo, ¿qué es lo que Él declara en Santiago 5:12? ¿Qué es lo que se tenía que poner atención a eso? Y lo dices, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Y ese es el contexto anterior de lo que se va a predicar la próxima semana. Pero en esta porción está lo mismo. Está lo que Santiago obviamente recogió y dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan en tentación. Quiere decir que algo tenemos que hacer. Si el Señor nuestro Dios es la verdad, si el Evangelio es la verdad, si hemos recibido el Espíritu de la verdad, será entonces necesario que nosotros vivamos en verdad y hablemos la verdad, porque a lo más de esto es del maligno. ¿Entienden eso? Algo tan sencillo, la manera correcta de la aplicación del principio del Señor Jesús. El sí es sí y el no es no, y tenemos libertad todos para hacerlo, todos. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy pensemos, que hoy meditemos, que hoy recojamos y lo traigamos al corazón para poder vivir diferente. Pónganse de pie, por favor.